Si varias veces has pensado que tienes algo más grande que dar, que eres fuera de serie, tengo muchas cosas que compartirte. No es solo vivir en el momento presente como tanto hemos escuchado. Se trata de hacer lo más con tu momento presente. Sé que la quieres sacar del estadio. Te prometo que el camino no requiere tanto esfuerzo. Todas esas condiciones que le has puesto a tu éxito no son las piezas faltantes. Déjame acompañarte a descubrir cómo transformar tu estrés en gozo. Eso que estás buscando, esa pieza que falta, es permitirte ver todo lo que eres y abrirle las puertas a todo lo que el universo te quiere dar. Para que eso que das hoy, tu canción, esa que se compone de cada nota, de cada instante que estás respirando, se convierta en algo mágico. Algo mágico orquestado con el universo. Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio y muy especial de Platicando con Calma, donde tengo al primer invitado hombre que me tiene muy emocionada. Es una persona que conozco de toda mi vida, que quiero mucho. Es un valiente hombre que se ha atrevido a aventarse uno o varios clavados muy profundos en su mundo interno, y un hombre que hizo un giro importante en el timón de su vida profesional y el camino que todos reconocemos desde la parte muy, muy de afuera y muy superficial de lo que es el éxito. Así que bueno, con ustedes les presento a José Antonio Casas Alatriste, also known as José Casas, mi primo hermano. Bienvenido, José. Oye, ya te voy a contratar como mi publirelacionista. Qué bonita introducción, ¿eh? Maravilloso. Oye, mil gracias por abrir este espacio. Y un honor y un orgullo no solamente compartirlo contigo, que también nos conocemos de toda la vida y también desde mis épocas donde veía todos estos temas como un outsider, escéptico y hasta medio desconfiado. Me tocó constatar que tu camino lo iniciaste hace muchísimo tiempo y, y entonces para mí es un honor y creo que, pues sí, te reconozco como una gran maestra y ahí están los resultados. Entonces, padrísimo compartir esto. Ay, nos queremos mucho y nos admiramos mucho. Y tu Eh, sentido del humor, que a veces es negro, pero me fascina justo por eso. el, pues, miren, José es mi primo, uno de mis primos mayores, y entonces, pues, así me veía, yo creo, ¿no? Como su prima chiquita, y después nos encontramos en una edad donde ya no importaba la edad, y nos reconocimos en un momento donde internamente cada uno de nosotros nos estamos reconociendo también. Entonces, ha sido padre podernos encontrar en esta etapa de nuestra vida y compartir estas profundidades en las que los dos de formas muy distintas vamos navegando. Correcto. Entonces, justo esta parte que comentabas de que años antes, cuando eras escéptico de todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo lo intangible y el mundo interno y la energía, tuviste una sesión conmigo, porque empezaba ya esta cosquillita de decir qué onda, como que algo me está haciendo ruido acá adentro. Y como la mayoría de las sesiones yo no me acuerdo de lo que sucede, porque estoy como en otro trance, pero me acuerdo muy bien que salía a forma de arquetipo o como la energía habla a través de mucho simbolismo. Te veías tú dentro de tu sistema familiar como un león muy grande. Y me acuerdo muy bien y tratamos juntos de ver cuál era el significado de esto. Y yo te decía que pues el león siempre pues significa alguien fuerte, pues es el que lleva, es el rey de la selva, ¿no? O sea, es el que lleva, es el macho más alfa de todos, el que va marcando el camino y así. Y la otra cosa que salió en esa consulta es que yo te decía que te veía con una mujer mayor que tú. No sé si te acuerdes. Y ahí todavía no aparecía tu esposa, tu actual esposa,
que es una mujer mayor y es una grandísima maestra, tanto tuya como mía y como de mucha gente. Pero bueno, hoy vamos a hablar justo de cómo con el tiempo fuiste descubriendo quién era este león, qué venía a dar, que en ese momento pues no tenías ni idea el paquetote tan grande. Y para que la gente te pueda conocer un poco y de dónde vienes y cuál es el camino al que has llegado, platícanos esta parte de tu vida donde eras un súper exitoso economista del ITAM, dueño y fundador de una cadena de restaurantes muy exitosa. eh, y de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Cuál fue la cosquillita que te empezó a llamar, a escarbar adentro? Es una súper buena pregunta porque si bien hay como momentos pivotales, ¿no? Que puedes como pinear y decir, aquí hubo un cambio muy importante. Entre más lo pienso y más lo reflexiono, se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Identificar qué fue ese punto en tu vida que empezó a meterte esta cosquilla o a hacerte cuestionar ciertos temas, ¿no? Para mí o sea, creo que todos, de alguna manera, yo te diría que casi desde el momento en que nacimos, y ahorita voy a decir por qué digo esto, porque yo creo que desde ahí viene ya una gran parte de nuestro camino marcado, ¿no? O definido. No por esto que ya esté determinado como una condena, pero creo que a veces eso nos muestra mucho para dónde vamos a ir. Eh, la verdad es que crezco en una casa donde, por un lado, mi madre, que venía de una familia muy liberal, ella en su rebeldía se convierte primero en una mujer como un poco más conservadora, ¿no? De chavilla, pero después como que se vuelve a transformar y es una persona que, pues desde que yo tengo uso de razón, está metida en mil cosas, ¿no? Desde los primeros retiros de Alfonso Ruiz Soto, cuando empezaba con el Cuarto Camino en Cuernavaca, obviamente estuvo con Osho, con Thich Nhat Hanh, o sea, es una mujer que creo que ha tenido un camino espiritual bastante interesante. Y como todo hijo rebelde, pues mi acto de rebelión fue estudiar economía, ¿no? Fue ponerme un traje y volverme godín. Por el lado de mi papá, también su rebeldía viene de, pues, un poco de romper con todo este dogmatismo de nuestros abuelos que tenían una estructura muy establecida del catolicismo como doctrina de vida, y luego con una visión muy conservadora, muy de mantenerte dentro de una cajita. Y entonces, pues mi papá se vuelve como esta oveja negra de sus hermanos, un poco. Y también creo que eso, con el tiempo, lo que he logrado entender es que a veces, como padres, pues nos toca o les tocó a ellos de alguna manera romper ciertas estructuras que nos llevan a nosotros a tener quizás un mayor espacio en nuestra amplificación de conciencia y seguramente esto debe resonar contigo, ¿no? Eh, lo curioso fue ya un poco más grande, porque viene la adolescencia y luego los primeros años de juventud, creo que son años en donde creemos que somos dueños de nuestro destino, de nuestras decisiones, ¿no? Y despreciamos un poco todo lo que pueda venir de nuestro linaje. Y para mí eran, pues creo que el drive más importante y la motivación más grande, y esto lo fui descubriendo después, era servir, pero ese servicio estaba como cubierto de una capa muy importante que era miedo a la escasez, ¿no? O sea, yo había visto a mi papá no siendo necesariamente muy exitoso y hubo muchos momentos donde yo decía, es que yo no quiero vivir esto, o sea, yo no quiero crecer con esta sensación pues de no poder, de no ser exitoso, etcétera, ¿no? Y eso me motiva a estudiar en el ITAM y eventualmente emprender y crecer como empresario. Pero aquí yo creo que viene una de las grandes trampas de la vida, que es cuando no descubres que la raíz de tu motivación es miedo, ¿no? Llega un momento que eso se topa como con un techo de cristal. No importa si te va muy bien o más o menos bien o mal, es irrelevante. Sino que más bien te empiezas a dar cuenta que no importa qué tan bien lo estés haciendo en función de ese criterio que está sostenido en el miedo no desaparece, ¿no? Y entonces, bueno, esto me llevó a emprender. Tuve pues, varios años de carrera en el sector de restaurantes.
donde tuvimos como todos los negocios nuestras altas y bajas, pero en general crecimos y fue bastante exitoso. Pero yo empecé a sentir como con mayor claridad y era como una intuición de que en algún momento iba a dar un giro. Y de repente en ese momento me aterraba la idea de volverme vegano y yogi, y decía, porque por otro lado estaba muy metido en la fiesta y en el desmadre, estaba soltero, o sea, como que entonces, habían estas dos fuerzas dentro de mí. Por un lado era como a mantenerme en esto que ya me daba también una identidad, que ya también me daba un espacio, un estatus, un grupo de amigos, de personas con las que te vas identificando. Y por Ujú. otro lado, como una necesidad muy profunda de cambio, ¿no? A ver, aquí Eh, hago un paréntesis, pero sí, sí, o claro. sea, José bueno, es un tipo galán, siempre tuvo su buen pegue, súper carismático, o sea, sí eras uno de los reyes de la fiesta, ¿no? O sea, salir a fiestar con José, te le ibas a pasar bien, segurísimo, y te ibas a reír mucho, ¿no? Sí, y eso también, pues, a veces son identidades o son aspectos de ti que a veces hay una parte que es esencia, pero también hay una parte que es máscara, ¿no? Ujú. Y para mí, pues esa máscara era un recurso muy útil de pertenencia, de conexión, y lo pongo entre comillas porque yo creo que no era una conexión real, y que obviamente pues, la herramienta con lo que esa se podía acceder a esa máscara era el alcohol y a la fiesta y a esos espacios, ¿no? Eh, con todas las repercusiones también no necesariamente muy positivas que eso trae. Y, y yo me pregunto, y lo he hablado abiertamente, si en algún momento yo padecí algún tipo de alcoholismo. Yo creo que sí, yo creo que todavía lo padezco de alguna manera, porque tampoco son cosas que desaparecen. También en la medida en que me he ido adentrando en temas más de psicología y todo, creo que hay un enorme espectro en lo que significan las adicciones. Eh, pero bueno, esto de alguna manera me va llevando, yo creo que otro punto pivotal, por ahí alguna vez lo compartí, es la boda de mi hermano Pablo. Porque ser el alma de la fiesta a los 18, a los 25, a los 28, a los 32, empieza a cambiar de significado. Y yo me di cuenta cuando fue la boda de Pablo, que yo andaba, no sé, tenía 32, 33 años, que como que me vi a mí mismo como una especie de caricatura, ¿no? Me vi como el hermano grande, soltero, borracho, o sea, y no me gustó. No me gustó además con un contraste donde veía a mi hermano casándose, como construyendo algo significativo. O sea, como creo que ahí hubo eh, como una primera llamada de atención. Yo creo que más o menos ahí fue cuando tuvimos nuestra sesión. Eh, y bueno, esto me llevó a como a retomar un tema que para mí ha sido bien importante, que es el aprendizaje y el conocimiento. Entonces me metí a hacer una maestría en innovación de negocios. De hecho, ahí fui compañero de fe de tu hermano, primo Sí, es también. Entonces, cierto. y si bien eso me dio ciertas herramientas, de ahí como que conecté con ella y dije, no quiero dejar de estudiar nunca, quiero siempre seguirme preparando en algo. Y de ahí salté a un tema de coaching eh, por una visión más empresarial, como para desarrollar una herramienta pues de vinculación y de conexión y de claridad para poderla compartir y para también yo poderla ejercer. La persona que nos dio ese entrenamiento de coaching nos habló por primera vez de las plantas maestras, particularmente la ayahuasca, lo cual yo ya lo había escuchado, pero todavía era un tema muy, muy, muy underground, ¿no? O sea, no es como hoy que prendes y en Netflix hay 50 contenidos alrededor del tema. Y entonces, bueno, tuve una experiencia con él, que fue un retiro en la Riviera Maya, o sea, con un formato, la verdad, bastante bien armado, bastante bien contenido. Y pues yo iba en un plan, pues quiero descubrir mis potenciales, quiero ser más creativo, quiero hacer más lana, o sea, como seguir con la misma narrativa pues, de construir, o sea, yo creo que con esta creencia de la construcción patrimonial, la construcción de un estatus y de un cierto nivel económico, va a resolver mi sensación de insatisfacción, de desconexión, eh, pues sí, de no sentirme pleno, ¿no?
y yo creo que esa narrativa predomina en muchísimos hombres y muchísimos hombres de mi Sí. generación y los que vienen, ¿no? O sea, es como, Justo, me encanta que lo hayas puesto tan claro, porque para mí el objetivo principal de este episodio es eso, ponerle nombre a la narrativa interna de un hombre, porque pues aquí nos vamos como hilo de media hablando de la narrativa que existe adentro de la mujer. mm, Y creo que la narrativa adentro del hombre es fuerte, es muy pesada, socialmente hay mucha exigencia, pero como ahora las mujeres estamos de moda y también estamos de moda ser víctimas y estoicas, hemos perdido de vista que el mundo interno, emocional y espiritual de un hombre es igualmente válido y ustedes tienen su propia lucha. Y esto que acabas de decir de esta exigencia y esta creencia de que es el éxito y el estatus y ser esta figura para tu familia en muchos casos, eh, pues es súper pesado, ¿no? Y no hay espacio para trabajarte a ti, ¿sabes? Como que socialmente es como, no, 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 o sea, un hombre no va al psicólogo, un hombre no habla de cosas sensibles, como que somos fuertes, no hay espacio para que el hombre sea débil, ¿no? Y las emociones socialmente las vemos como una sí, debilidad. eh, yo creo que o sea, a ver, creo que hay una narrativa que sí nos une en el masculino y el femenino, que tiene que ver con un modelo de pensamiento donde hay ciertos milestones en la vida, ¿no? Para el hombre puede ser ocupar una posición de cierta autoridad a nivel empresarial o a nivel económico. Para la mujer puede ser un estatus de pues, me casé bien, o soy empresaria. Ahora hay creo que también mucho alrededor de también el desarrollo profesional. Tengo X número de hijos, mis hijos están bien, no sé, o sea, como que medidas puedo vivir en una casa en determinadas zonas, puedo irme de vacaciones, puedo comprarme ciertas cosas, en fin. Y yo creo que esa narrativa, de alguna manera, como en una especie de complemento, comparten una premisa que para mí vale la pena como cuestionar, que es, ¿realmente eso que estoy buscando afuera, una vez que lo consiga, voy a encontrar este lugar de paz interior y de plenitud y satisfacción? Y mi respuesta creo que es bastante obvia, pero a veces lo tienes que atravesar y lo tienes que caminar, ¿no? Porque, no sé, yo siento que si a mí esto me lo hubieran dicho a los 25 años, he hecho patrañas, ¿no? O sea, yo sí quiero ser ese arquetipo del hombre exitoso, el hombre proveedor. Yo me acuerdo muchos años en mi vida que yo decía, pues que la psicología, ir al psicólogo es para gente que no tiene la fortaleza intelectual, la fortaleza mental para deducirse a sí mismo, ¿no? O sea, tenía estas posturas de arrogancia mayúsculas, ¿no? Pero también muy propias de la juventud y de ese proceso de exploración, ¿no? Y en la Entonces, cultura. Y esta cosa que sí, pones, más que otra forma de ponerlo, en lugar de poner esta pregunta fuera, yo diría, esa premisa que tenemos de estas son las condiciones para el éxito y sentirte bien en tu vida, ponerlas en una tela de juicio y decir, puedes seguir caminando hacia ellas, pero sabiendo que tal vez eso no te va a llevar a esa sensación de plenitud que tanto anhela tu ser, ¿sabes? Como, porque sí puedes tener todas estas cosas que vemos de afuera y habrá personas que la tengan y que sean plenas y otras que no la tengan, ¿no? Y que sean plenas también. Entonces, y otros que tengan todo esto y que no sean plenos. Entonces, como no quitarle esa condición, porque entonces yo creo que hay dos personas, ¿no? El que lo está persiguiendo de forma infinita y se pierde en el camino pensando que esa es la única forma de conseguir la plenitud, cuando tal vez solamente tenía que hacer un alto y voltear a ver a la derecha y ver que estaba ahí, o voltear a ver adentro. ujú, ujú. Y la otra es el que lo consigue y se lleva la desilusión más grande porque no estaba la plenitud ahí.
Es que, a ver, no quiero sonar aquí como el típico hippie que te dice, no, la parte material no importa y no quiero para nada que se entienda por ese lado. Lo que quiero, porque además creo que se vale tener objetivos y se vale tener sueños y aspiraciones y creo que son motivadores muy interesantes. El problema está cuando anclas en eso, que normalmente no es lo que tenemos, es porque se va actualizando, ¿no? O sea, ya que consigues la camioneta, ahora quieres la camioneta turbo, ¿no? Y ahora ya que tienes el departamento, ahora empiezas ya a pensar en estaría padrísimo una casa, ¿no? Y si nos damos cuenta de alguna manera, ese sistema eh, tiene una dualidad. Por un lado puede ser un gran potenciador y un gran, o sea, un estímulo para crecer y para seguir avanzando, pero por otro lado, si nos sobreidentificamos con esos anhelos, entonces constantemente estamos teniendo momentos muy puntuales de plenitud y de satisfacción cuando logramos algo, el día que te mudas a esa casa nueva, o el día que te entregan el coche nuevo, o el día que te dan el reconocimiento porque, no sé, tu empresa fue X o Y o Z, pero entonces todo el espacio que se genera, una vez que pasa esa olita de plenitud y que de repente dices, ok, ya pasó, pero vuelvo a sentir como, esto no fue suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces seguramente es porque esto no es suficiente. Y entonces vuelvo a anclar una expectativa en un nuevo objetivo. Y bueno, hay muchas corrientes, los budistas lo plasman muy bien en este concepto de los apegos, que es, pues de alguna manera, el sufrimiento es la distancia que hay entre tu expectativa y la realidad, ¿no? Entonces, si todo el tiempo estamos generando expectativas, entonces en realidad estamos construyendo una vida donde estamos constantemente viendo hacia adelante y no pudiendo vivir desde el camino, ¿no? Que también es todas las analogías, el viaje del héroe, la mayoría de las tradiciones y las religiones insisten mucho en eso, o sea, en regresar al presente en si vale la pena caminar, o sea, el camino es lo que te da la experiencia, lo que te da la plenitud. Y si el objetivo se consigue o no se consigue, es tan multifactorial, ¿no? O sea, yo conozco gente y ahora en esta nueva etapa he conocido cada vez más y más y más empresarios, directores de empresas, el siguiente en línea de una empresa familiar muy exitosa, y cada vez más descubro eh, esto mismo, ¿no? El vivir solamente anclado en la posibilidad de obtener un logro o una meta te vuelve profundamente insatisfecho la gran mayor parte del tiempo. Entonces, yo muchas veces me siento con eso y les digo, a ver, aquí lo que queremos trabajar es, si lo vas a alcanzar o no, pues no lo sabemos, ¿no? Pero, pero sí por lo menos que en el camino, en vez de que sea el 80% del tiempo estrés, insatisfacción, proyecciones de mi enojo, de mi frustración, de mis presiones, y 20% de disfrute, poderlo transformar y decir, vámonos, no tan ambiciosos, vámonos 50-50. ¿Cómo cambia tu experiencia de vida si en el camino de obtener tus metas, crecer tu empresa, conseguir el siguiente escalafón en la escalera corporativa de la empresa en la que estés, logras que la mitad del tiempo, ¿no?, puedas estar en un estado de tranquilidad, de paz interior, de plenitud, ¿no? Eso transforma por completo tu experiencia de vida. Y no nada más tu experiencia de vida, o sea, transforma tu estado de salud, transforma obviamente el estado de tus relaciones. Y con esto no me refiero necesariamente a encontrar este balance, trabajo, familia, pero creo que también cuando estás tranquilo, cuando puedes encontrar mayores espacios de paz, a veces sabes decir, oye, ¿sabes qué? Hoy ya no es el momento de contestar esta llamada, o ya no es el momento de contestar este correo electrónico, y con la certeza de que eso no está poniendo en riesgo tus metas, ¿no? Pero que entonces puedes estar presente a lo mejor con tu pareja o con tus hijos o en una vacación sin tener que estar abriendo la laptop todos los días. Y yo creo que esto, eh, además, hay una gran paradoja. Yo he visto gente descubrir sus mayores potenciales en estados de paz. O sea, Claro. tener claridad de tengo que moverme por aquí, por allá, por acá, esto tengo que accionarlo, esto lo tengo que delegar. Estoy hablando ya
quizás para un mercado más de hombres, ¿no? Eh, pero bueno, aplica para quien sea que está trabajando o quien tiene una posición de liderazgo, ¿no? Que es, hay como una creencia implícita de que si estoy estresado, mi performance va a ser mejor. Si estoy así acelerado, entonces estoy más cerca de conseguir mis más altos potenciales. Y la realidad que yo he experimentado y lo he visto en muchísimas personas es cuando logran frenar, cuando logran detenerse, pensar con profundidad o incluso darse espacios de no pensamiento, llámale meditación, ejercicio, darse espacios de lectura o de otras cosas que no sea necesariamente estar 24/7 persiguiendo sus metas, obtienen una claridad y a veces resoluciones que apalancan su desarrollo profesional de maneras increíbles, ¿no? Entonces, ya no sé cuál era la pregunta y como hacia dónde nos Sí, desviamos, ya pero creo que estamos poniéndonos a filosofar y además siempre pasa eso, es como, sí, opino lo mismo, sí. Yo digo que uno de mis momentos de inspiración y de canalización y de poder sintetizar algo es la entrada, lo que digo en la entrada del podcast, que es justo esto, ¿no? O sea, es como la clave no es vivir en el momento presente, sino hacer lo más con tu momento presente y cómo el camino de convertir tu estrés en gozo, ¿no? Y esta parte de, a mí me encanta, en algún momento en una caminata vi mi vida o la vida de una persona como si fuera una canción. Y yo decía, una canción pues se compone de las altas, de las bajas, del coro, de la entrada, de la salida, pero la canción necesita todas las notas. Y yo veía como cada uno de mis pasos era como una nota. Y decía, es que este paso de un martes cualquiera a las 11 de la mañana necesita existir para que ese high, que es alguna de mis múltiples aspiraciones, llegue. Y sin este paso de mi cotidianidad, eso no existe. ¿Y cómo puedo hacer lo más con este paso? Y cambié por completo la perspectiva de mi vida. Y hoy mi concepto del éxito, y como yo mido el éxito en mi vida, es a través de vivir la plenitud en mi cotidianidad, ¿no? Para mí es, ¿qué es lo que más añora mi ser? No es tener todas esas cosas, es poder tener un día en el que yo me sienta bien, en paz, tranquila, que despierte y diga, wow, que puedo hacer todos los hábitos que nutren mi cuerpo y mi alma y me hacen sentir que soy la más exitosa porque hice ejercicio, porque comí bien, porque estuve de buen humor, porque estuve optimista y es como, wow, soy infinitamente exitosa, ¿sabes? mm. Sin importar cuáles son mis credenciales ni mis aspiraciones. Y sabes qué, déjame darte un par de puntos, porque entendiendo que tu audiencia es predominantemente femenina, ¿no? Que creo que ahorita que decías como que comprender la narrativa del masculino, creo que puede ser útil sumando a lo que estás diciendo. Eh, creo que un primer elemento que a mí me ha ayudado mucho a entender esta dualidad entre el masculino y el femenino, eh, es la programación que tenemos los hombres de solucionar. Y esto creo que a veces ayuda a escucharlo y lo he visto mucho también en sesiones de grupo, incluso de parejas. Pero si entendemos que el hombre está escuchando problemas, no emociones, no contexto, no... Entonces, la típica conversación, ¿no? Llega tu esposa y te empieza a contar un episodio que tuvo en el trabajo con sus amigas, donde por ahí vio una cara fea y entonces no sé qué. Entonces, ¿qué hace el hombre? ¿No? El hombre automáticamente activa el modo solución de problemas, ¿no? Y entonces empieza a pensar, ok, ¿cómo se soluciona este problema? Pues debería mandar a fregar a la amiga o debería decirle al jefe tal o tal o tal, ¿no? Entonces cuando tienes el turno a responder, respondes desde la solución, ¿no? No le hagas caso, ay, ¿por qué te enojas por eso? Te debería valer gorro, deberías de tal, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una transmisión de un estado emocional, ¿no? Normalmente la mujer busca una contención emocional. Vengo a transmitirte algo a través de palabras que simplemente son emociones y espero de ti, pareja, que me contengas en esas emociones, me valides en esas emociones. ¿Y qué obtienen de respuesta? Una solución, lo cual muchas veces invalida la emoción, porque los hombres somos bastante torpes
reconociendo emociones, ¿no? Y entonces viene la respuesta o la siguiente frase de la mujer viene en formas como, es que no me estás escuchando, ¿no? Entonces ya para ese momento la mente del hombre ya entró en una crisis de sintaxis, porque es como que no me estás escuchando. Claro que el reclamo femenino no estás escuchando las emociones que vengo a presentar o a transmitirte para que me las valides. Pero obviamente el hombre lo escucha desde su literalidad, no me estás escuchando. Y tú ya empieza obviamente el enojo a subir de tono, porque dices, ¿cómo no te estoy escuchando? Si me estás contando esto y esto y esto y esto, yo te estoy respondiendo. Y obviamente esas conversaciones en un alto porcentaje de las veces no acaban bien. No, porque entonces es como, claro que sí, no, es que tú, y entonces obviamente empieza un reclamo. ¿Y el reclamo qué es? Una necesidad mal expresada. Y esto me cayó un día al 20 y dije, es que claro, o sea, no todo es un problema que hay que solucionar, no todo es un problema que hay que resolver. Y además, si traes la carga como masculino, a veces de ser el hermano más grande o de cualquier tema donde desde chiquito creciste con la creencia de que eres responsable de las emociones de los demás, entonces si tu esposa te está contando algo que le hizo enojar, tú estás asumiendo que es tu responsabilidad resolver el enojo. Doblemente una situación problemática porque estás invalidando la emoción a través de qué? De proponer una solución. Entonces, mi primer consejo para las mujeres es sean compasivos con sus hombres, que están solucionando, ¿no? Y luego hablen con ellos y digan, no necesito una solución, necesito solo que escuches, ¿no? Y eso nos va a ahorrar muchos problemas porque, pues sí, como hombres nos cuesta mucho trabajo simplemente decir, qué mala onda, híjole, sí, seguramente es una maldita perra, lo que sea, que a lo mejor te daría, ¿no? Esa validación que dices, bueno, que acabaría en un ¿qué te hago de cenar?, ¿no? En vez de vamos a dormir en cuartos separados. Yo creo que y esto creo que te lleva a un siguiente punto, ¿no? Que es este tema de las emociones. Y, o sea, no solamente el hombre tiene un estigma o ha crecido culturalmente el estigma hacia ir a terapia o procesos de exploración emocional, están ahí y creo que se están empezando a romper, pero todavía hay un buen trecho, sino que las dinámicas y esto es algo, obviamente lo voy a generalizar, pero creo que es algo que es bastante común, las amigas se permiten hablar de emociones, las amigas se permiten hablar de las cosas que no están jalando en su relación o en su trabajo o en su vida y a veces el grupo, o sea, los grupos de amigas, ¿no? Ese cafecito, esa reunión, esas cenas donde si quieren pueden despotricar del mundo, incluyendo los maridos, está muy bien porque da el espacio para hablar de eso, da el espacio para hay muchas tendencias en la psicología que hablan del proceso de actualización y todos lo hemos vivido. A veces cuando contamos algo, solitos es esa situación que quizás estaba atorada internamente o emocionalmente cargada, se acomoda, se integra, ¿no? Por eso a los psicólogos, pues muchas veces se les paga simplemente para escuchar. Luego te regresan algunas cosas, pero ya el simple hecho de hablar de tus temas es fenomenal. Luego tienes amigas que no necesariamente regresan los mejores consejos, pero sí vale la pena ir a terapia, pero por lo menos ya hubo ese espacio, ¿no? Y luego descubren que a lo mejor pues, de 5 amigas, 3 también están pasando con problemas con el marido, o 2 con temas económicos, o lo que sea. Entonces también hay no una liberación en el sentido de que, entonces ya estamos todas mal, perfecto, pero sí por lo menos una sensación de no estoy sola, ¿no? No estoy sola en esta problemática o en esta dinámica. Amo, Versus, amo esta parte, perdón ¿cómo? por interrumpirte. Amo este término que se usa también en psicología, que se le conoce como humanidad compartida, Mm. ¿no? Que es cuando alguien se anima a hablar de lo que vive internamente, está sanando a otros porque le está poniendo voz a algo que otros están viviendo, que al final eso es lo que son muchos de los podcasts, y ese es podcasts, nunca sé hacerlo con plural. Y esto, y esto es lo que, la intención de este episodio, ¿no? De hablar de la parte emocional y sensible del hombre, del cual no nos permitimos o no nos damos esos espacios de humanidad compartida. Y es que ese es el tema, o sea, eh, el hombre, pues desde chiquito es como racionaliza tus emociones, ¿no?
quizás las mujeres también, pero hay creo que un poquito mayor de espacio, ¿no? Por lo menos en el contexto sociocultural en el que crecimos. Pero para los hombres es, ¿por qué lloras? ¿No? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? O sea, es como trata de llevar la emoción al intelecto, trata de subirla al intelecto, vale según tus ideas o tus pensamientos o eventualmente tu fuerza, pero realmente es... Entonces el camino de la manera en que los hombres nos aprendemos a relacionar con las emociones es desactivándolas, es llevándolas a la razón y la emoción es un liability, es algo que me va a estorbar en mis procesos de competencia, en mis procesos de crecimiento, en mis procesos de vinculación. Y entonces, ¿qué pasa? La vinculación entre hombres es una vinculación que reafirma este sistema de creencias. ¿Por qué? Porque entonces me junto con mis cuates de toda la vida y hay cero espacio, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia y la de muchísimas personas, para entrar en temáticas que puedan llevarnos a un estado de vulnerabilidad. Como por Ujú. ejemplo, no estoy bien con mi esposa o me está yendo mal en mi empresa, estoy pasando por un momento difícil con alguno de mis hijos. O sea, ese tipo de temas difícilmente se tratan en los círculos de hombres, en los círculos tradicionales, quads de universidad, prepa, etcétera. ¿Por qué? Porque crecemos con esta idea de que de la validación que requiero de ese círculo, de esos grupos, ¿no? Porque el que es débil va a ser bulleado, el que no la está armando bien va a ser, pues sí, o sea, va a tener este estigma, ¿no? Que incluso lo puede llevar al rechazo. Entonces, no es una conducta voluntaria, no es una conducta que nosotros como hombres decidamos actuar de esa manera, sino que se vuelve como un sistema que se Es va un sistema. reafirmando a sí mismo. Ujú. Eh, y entonces se vuelve a veces extremadamente complejo poder entrar en el territorio de la vulnerabilidad y de las emociones, lo cual es un enorme liability en el largo plazo, porque aunque sea una pareja que nunca ha ido a terapia, ¿no? Y nunca ha hecho nada de trabajo personal, la mujer ha tenido estos espacios muchas veces, y otra vez estoy generalizando, donde puede compartir, puede hablar de las cosas que le duelen, tal, y eso la va a llevar a quizás a tener una relación más sana y más conectada con sus emociones, versus el hombre que tiene que estar todo el tiempo en este estado medio de defenderse, de atacar, de competir, de bulear, ¿no? Y por eso las estadísticas de suicidio son alarmantes. O sea, es mucho más la proporción de hombres que se suicidan que las mujeres que se suicidan, ¿no? Como 70-30, o sea, es una proporción bastante marcada. Y yo creo que tiene que ver con eso, porque entonces, para el hombre, estar experimentando la angustia de un negocio que está saliendo mal, o de que tienes deudas, o que no la estás armando, que a lo mejor vas a tener que cambiarte de casa o sacar a los niños de la escuela, ¿con quién lo hablas? ¿No? Y luego además, pues, en la creencia muchas veces está pues, tu valía como hombre se sostiene en darles a tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a acercar ahora con mi esposa y ser vulnerable con mi esposa y decirle, estoy pasando por este proceso, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, o sea, la invitación y un poco cuando creamos Reborn en este espacio de apertura, eh, si bien hemos tenido grupos donde a veces hay más mujeres que hombres, o sea, A no, ver, no está especializado para hombres, te voy a sí, frenar porque va, ya nos saltamos y ni les hemos platicado cómo llegaste a Reborn. Vamos a venga, retroceder en esto. em, y a modo de resumen, después de esta experiencia que tuviste en el retiro, tu primera experiencia con ayahuasca, tienes como este primer igual y eh, encaramiento, ¿cómo se dirá? Como que te ves cara a cara con este mundo interno y de una forma intensa, ¿no? O sea, un sí. all-in. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Y hacia dónde y en qué momento empezaste a girar el timón para llegar al punto en el que estás hoy, que estás desde hace unos años, y nos expliques entonces cuál es el destino de ahorita? Mira, para los que no han hecho ayahuasca, antes de compartirles la experiencia, sí quiero ser muy claro en que se ha popularizado y se ha trivializado un poquito lo que representa hacer una sesión como estas o comulgar con una medicina como estas. Y no quiero dejar la oportunidad de decir que es bien importante que esto se haga en un contexto de muchísima seriedad, con un proceso suficientemente largo de reflexión, de preparación y de acompañamiento antes y después de hacer la ceremonia,
porque sí estás accediendo a información y estados de conciencia que de otra manera pueden ser perjudiciales. O sea, entrarle a así como de, ay, o si no son perjudiciales, por lo menos el nivel de beneficio que puedes obtener de una sesión como estas puede ser significativamente menor. Y la verdad es que me parece un desperdicio hacer una sesión con ayahuasca o con cualquier otra medicina y no sacarle todo el provecho, ¿no? O sea, es deshonrar un poquito la razón de ser de estos espacios. Entonces, dicho esto, en esa primera ceremonia pude, pude a través de una experiencia, porque esto no es como que lo ves y alguien más te lo dice, a través de una experiencia pude reconocer que mi propósito de vida estaba encaminado en conectar y sanar a otras personas, lo cual era una intención o un resultado que de ninguna manera yo me hubiera imaginado. O sea, si yo hubiera hecho una lista de las 100 posibles cosas que van a pasarme en esta sesión, no hubiera aparecido ese resultado. Pero cuando lo experimentas en ese espacio de esa forma, es una verdad que es una verdad única, personalísima. Perdón. Entonces de ahí se abre un camino que me lleva a estudiar psicología transpersonal primero, donde conozco a Paola, mi esposa, después a formarme en psicología humanista y gestalt, y a ir en este proceso también practicando. No sabía si iba a trabajar con plantas medicinales o no, simplemente era como, o sea, ahí está el mensaje, como si te dijeran, vas para allá, pero no tienes ni idea si es a 100 kilómetros o a 10 metros, o sea, es como, ese es el camino, y empieza a explorarlo, ¿no? Y lo entendí así y me gustó que no tuviera como temas específicos, porque esos los fui descubriendo en la medida que yo me convencí de ese camino, y tuve la apertura de ver las señales y decir, ok, este es el siguiente paso. ¿Por qué? No tengo idea. No es algo que la razón te va a explicar, es simplemente intuición. Entonces, durante todo este periodo yo seguía siendo el director de mi empresa en los restaurantes y, y sí, hubo un punto, no mucho tiempo después de que empecé este proceso, estoy hablando como 2 años después, 2 años y medio después, que empecé a tener una experiencia muy profunda como de una especie de crisis de identidad. Porque yo creo que cuando entras a un camino de transformación, es inevitable de repente enfrentarte con estos aspectos con los que te identificas, ¿no? Entonces yo me identificaba con la fiesta, me identificaba con ese personaje, con el empresario, con tal, tal, y de repente decía, ya no me siento cómodo con ese traje, pero tampoco me siento cómodo en otro traje que en ese momento se construía pues, de lugares comunes, de ser un chamán, o de ser un psicólogo, de estar dando saludos al sol en el Teposteco vestido blanco. Y decía, tampoco me identifico con ese güey. O sea, entonces, ¿dónde estoy? ¿No? Y fueron meses incómodos, fueron meses donde sientes que no perteneces ni en un lugar ni en otro, pero eventualmente empieza un proceso que para mí es eh, el gran fin de cualquier camino de conciencia, que es un proceso de integración, que es empezar a decir, a ver, todo esto que soy, lo tengo que empezar a integrar. Y entonces tengo que empezar a hacer estas conexiones entre mis distintos mundos que parecen contradictorios para que empiecen a hacer congruencia o coherencia. Entonces yo empecé en mis restaurantes a trabajar con la gente. O sea, de repente dije, puta, estoy desarrollando un montón de herramientas que pueden ayudar a personas y tengo un montón de personas que trabajan para mí que nunca tendrían acceso a una herramienta, ¿no? Y entonces empecé con procesos donde los ponía a meditar en grupos, donde hacía sesiones uno a uno, donde o sea, los retaba en sesiones de coaching grupal y decía a todos, tráiganme al cocinero y tráiganme al que lava los platos y tráiganme al gerente, porque esto no es un tema donde necesitas una capacitación o necesitas un grado o al revés, ¿no? Eso era como, vamos a hacer conciencia. Y yo sabía además que esto no lo hacía por un fin de resultados en el negocio, pero que iba a tener resultados en el negocio. De entrada, cuando empecé a hacer estos esfuerzos que le dediqué varios años, me empezaron a decir jefe, ¿no? Antes era el señor Casas que veía los números. Yo creo que en el imaginario de la mayoría de la gente que trabajaba ahí decía, este güey, no sabemos qué tanto ve números, pero ve los números, ¿no? Del negocio. Eh,
Y ahí tuve de las experiencias más satisfactorias en mi carrera como restaurantero, cuando, por ejemplo, una cocinera después de una sesión donde de una manera muy ingenua y muy abierta, ¿no? Pues cuando los retaba a preguntarse qué los hacía enojar, decía que era su hija de 16 años a la que de manera regular se la agarraba a madrazos pues porque la hacía enojar, ¿no? Entonces, de ahí es donde tienes que tener mucho cuidado, porque pues, tú puedes tener un sistema de creencias y una moralidad y una ética y ver eso como algo malo, pero en realidad cada vez he entendido más que la compasión es comprender que cada uno está inmerso en su historia, en sus condiciones, en la manera en que fueron con ellos. Entonces, la llevé más a una reflexión de qué estás sembrando, qué quieres obtener, cómo te quieres llevar con tu hija en el futuro. Y si es consciente de eso y lo traes al presente, cuando te enojes, pues probablemente, pues si siembras violencia vas a obtener violencia, si siembras compasión, pues vas a obtener compasión. Alguna onda por ahí platicamos, ¿no? O sea, un poco retándola, pero sin juzgarla o sin que ella se sintiera juzgada. Y un par de meses después me la encuentro otra vez estaba yo comiendo en el restaurante, llegó a saludarme, muy cariñoso, y me dice, ¿qué crees, jefe? Llevo 2 meses sin pegarle a mi hija. Y Wow. yo dije, puta, o sea, son de esos momentos que dices, ya, o sea, algo ya me puedo morir, o sea, no decimos me puedo morir en paz, pero es donde creo que empiezas a obtener estos bytes de, o sea, de reafirmación de un propósito. O sea, donde dices, sí estoy en el camino correcto. O sea, porque si esto que yo estoy experimentando, cuando ella me lo está diciendo, o sea, saber el impacto que se está teniendo en la vida de otra persona indirectamente a través de algo que yo dije, puta, ya. O sea, vale la pena este camino y vale la pena seguirlo. Eh, un par de años después, yo seguí con este proceso de continuar con herramientas y continuar con estas exploraciones muchas veces en mí, a veces con Paola en grupos. Yo empecé también a hacer algunas sesiones que ya yo guiaba, ¿no? A veces con algunas medicinas sagradas. Eh, y poco a poco se fue aclarando el camino y el camino era donde más impacto voy a tener no es en donde estoy en este momento. Y eso te enfrenta a una situación de muchísimo miedo. O sea, yo creo que yo tuve claro que yo tenía que dejar los restaurantes después de haber hecho el Camino a Santiago en 2017, cuando fui con Paola embarazada de René, ¿no? En septiembre de 2017, cuando fue el temblor. Y ahí tuve un momento, después de haber caminado, no sé, 600 kilómetros, hubo un momento en donde de repente dije, este no es mi camino y tengo que moverme de ahí, ¿no? Y otra de las cosas que intuí era, y tengo que moverme sin tener otro mecate del cual me voy a agarrar, o sea, me tengo que aventar al vacío. Este, y, y bueno, regresé de esa experiencia y, y había un montón de apegos, había un montón de miedos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, o sea, de qué voy a vivir? ¿Quién va a quererme contratar el día de mañana? O de qué quiero empezar un negocio si no sé más que los últimos 12 años he estado en temas de restaurantes, en fin. Y que esta parte es bien común y esta parte me ha ayudado muchísimo a trabajarla con otras personas que están un poco en la misma situación de vida, en esta crisis de los late 30s, early 40s, ¿no? De decir, puta, ya me estoy dando cuenta que esto que venía haciendo no es para lo que vine a este mundo. O Pero, ya no es, o ¿eh? ya no es, o ya no es lo que me toca, ¿no? O sea, porque yo siempre O digo, ya no somos es, seres cambiantes, somos seres 100%. creativos y es como, ¿cómo puedes hacer lo mismo toda la vida? No estamos diseñados para hacer lo mismo toda la vida. Lo que te sacó sonrisas y te hizo sentir súper pleno en algún momento de tu vida, eventualmente te va a aburrir y ya no te va a llenar. Y eso no quiere decir que no seas espiritual, ¿no? O sea, así como sigue tu creatividad, sigue tu proceso de crecimiento y atrévete a transformarte una vez más, sabiendo que eventualmente te vas a volver a transformar, Mm, ¿no? O sea, la misión de vida no es un destino de destination, mm, ¿no? O sea, es que estés tú haciendo lo que te hace expansivo y atreverte a irte transformando y hacer cosas distintas. Entonces, esta parte tradicional de generaciones pasadas donde la persona trabaja en la misma empresa por toda su vida es
es obsoleto, ¿no? O sea, en el nivel de conciencia que vivimos hoy, es como atrévete a cambiar. Pero ahora No, ponlo en no contexto. necesariamente aventarte al vacío sin agarrar un mecate, porque no quiero que nadie aquí vaya a decir, estoy lista, voy a soltarlo todo y O me aviento al sí, o sí, vacío. pero Oh, lo que. sí. Pero te voy a decir una cosa. El tema es que el sistema está diseñado para que cuando te haces esas preguntas, el costo de hacerlo, o sea, el costo de soltar, de empezar algo nuevo y tal, es altísimo. O sea, estos cuestionamientos los tuve a los 37 años. 38 cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, ¿no? Y único. Lo cual tuve una serie de sistemas de soporte que me ayudaron a tomar esa decisión. Sin embargo, no fue una decisión fácil y no fue una decisión que estuviera exenta de miedo y de un montón de inseguridades y de síndromes del impostor y pues, de prejuicios. Te das cuenta de que ese condicionamiento es pesadísimo y a veces, muchas veces, o sea, como que ni siquiera quieres, o entiendo mucho a la gente que ni siquiera se quiere llevar a ese lugar de cuestionamiento, porque dice, no me muevas ahorita, o sea, en 5 años me hacen socio, en 10 años tengo el bono de tal, 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 o sea, ¿para qué le voy a cambiar ahorita? ¿No? Y, y arriesgarme a perder todo este proceso de estabilidad que he ido construyendo en los últimos 20 años de mi vida. Entonces, yo lo entiendo mucho y yo creo que el trabajo de conciencia, lo que y el enfoque que le hemos dado cuando esto lo empecé a compartir con otras personas fue decir, no, güey. O sea, no, esto no significa que tengas que hacer el cambio. No todos estamos destinados a convertirnos en sanadores o en, ¿no? A lo mejor tu dharma, tu proyecto de vida, tu propósito está, o el vehículo a través del cual vas a conseguir impactar de manera positiva el mundo es a través de la abogacía o a través de emprender o a través de dirigir una compañía financiera o un banco. Ese no es el problema es desde dónde lo haces, ¿no? Y ahí es donde creo que se resignifica mucho este tema. Sin embargo, sí hay un miedo muy profundo. Yo lo experimenté en este proceso. Tan es así que yo tuve esta revelación en septiembre del 2017 y dejé mi chamba en diciembre del 2019. O sea, todavía pasaron 2 años más. Aunque ya llevaba en este camino prácticamente 6, 7 años, todavía 2 años fueron mi proceso de desapegarme, de soltar, de decir, bueno, a ver, ya confía en que tus socios van a poder llevar el negocio, que yo confíe en que algo me va a sostener, ¿no? No solamente sostener energéticamente, sino sostener económicamente, ¿no? Y, yo, obviamente, a toro pasado lo ves y conectas los puntos y las historias suenan muy inspiradoras y la gente puede decir, pero en el momento, claro que te estás cagando de miedo. Y más cuando además, en el momento en donde doy ese salto, ¿no? Muy machito, diciendo, órale, va, este, salto al vacío. Yo tenía un ingreso asegurado, entre comillas, que venía de mi participación en los restaurantes. O sea, eso me daba un sustento, no te voy a decir que para darme la gran vida, pero vía la participación que yo tenía en esos negocios, podía pagar renta y escuelas, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, salir raspado, pero tablas. Y decía, bueno, tengo 8 horas al día, voy a ver qué hago para generar el ingreso que me estaba haciendo falta. Y a los 3 meses empieza la pandemia. Entonces la pandemia se convierte también en este reafirmador de decir, ok, querías el salto al vacío, va el salto al vacío de veras. O sea, como una prueba a qué tanto, o sea, decías que ibas a confiar, qué tanto vas a confiar. Y para mí eso fue una súper bendición, en el sentido que creo que detonó un proceso creativo y además me permitió ver oportunidades que no había, que de otra manera no hubiéramos podido ver, ¿no? Y aquí es donde llega Reborn como proyecto. Yo, desde esa vez que hice ayahuasca, vi cómo a lo largo de los años el uso terapéutico de psicodélicos venía creciendo, había cada vez más información, se fue popularizando el tema, en Estados Unidos se volvió súper mainstream pues desde hace ya algunos años, eso empezó a permear también en que en México gente que estaba totalmente negada a hacerlo hace 7, 8 años empezó a cuestionárselo, gente que lo hacía, que lo hablaba, entonces otras personas decían, oye, pues esto puede ser una herramienta que me ayude, etcétera. Eh,
en ese proceso de crecimiento de exploración, había muy poca información, había muy poca contención. ¿Y a qué me refiero con contención? Que la gente iba y se metía a hacer una ceremonia porque le habían dicho que estaba muy bien, pero no había hecho nada del proceso de preparación ni de introspección pues, para enfrentarse a una experiencia como estas. Y después iban, no importa si les iba bien o mal o regular o lo que fuera, y se quedaba toda esa información un poco volando, a veces con sensaciones muy confusas, qué fue lo que me quiso decir, qué significa esto que experimenté o que viví. Y entonces vi una oportunidad en no hay, no, o sea, si quieres hacer una experiencia como esta de manera integrada, necesitarías un buen terapeuta que te acompañara en tu proceso de preparación, un espacio seguro para tener la ceremonia, que eso no necesariamente siempre se da, y luego un proceso de integración. Y esto, ahí entra mi mente economista, pues era un mercado que estaba fragmentado, ¿no? Tenías que ir con un terapeuta por un lado, con un chamán por otro lado, ¿qué tal? Entonces, Reborn responde a eso, responde a decir, no, pensemos en una lógica de programas donde la gente está llevando el proceso completo. Y el proceso completo entre comillas, porque realmente el proceso concluye cuando te mueres. Y si es que ahí concluye, ¿no? Porque lo que Ujú. abre un proceso como estos de trabajo con medicinas da para trabajar el resto de tu vida, ¿no? De la información, de la transformación, de los cambios que tienes que llevar. Pero bueno, esto, entonces, cuando llevar un proceso así de tantas semanas antes de la experiencia y luego tantas semanas después, en un contexto donde las sesiones de preparación se hacían presenciales, se hacían uno a uno, era extremadamente complejo visualizarlo. Y cuando empieza la pandemia, nosotros tenemos justo un grupo que habíamos estado preparando así de sesiones uno a uno y tal, que pues se tiene que cancelar su ceremonia porque era justo el 21 de marzo cuando empezó la pandemia. Pero yo ya, o sea, ya habíamos abierto un proceso con ellos. Entonces yo les dije, oigan, no sabemos cuándo va a ser la ceremonia, pero vamos a movernos a Zoom, vamos a tener las preparaciones por Zoom y ya no cada uno por separado, sino vamos a hacerlo grupal. Y de pronto, cuando empezaron a pasar algunas semanas, me di cuenta que podíamos llevar un proceso grupal por Zoom, que lo hacía mucho más accesible y que eso podía solucionar parte de esta problemática de cómo preparas un grupo suficiente tiempo antes de una ceremonia o cómo lo integras suficiente tiempo después sin que tengan que, ¿no? Tener que reunirlos presencial ¿no? Imagínate, todos los lunes a las 6 de la tarde en la Condesa, la segunda semana ya llegaron la mitad porque se les complicó, porque el tráfico, porque tal. Entonces encontramos un modelito pues que en ese momento emergió de manera como que se juntaron todas las piezas y emergió, y que hoy se está volviendo el estándar de los procesos para hacer retiros. O sea, cada vez más yo veo que compañías de Estados Unidos que llevan a gente a hacer retiros a, Costa Rica o a Holanda o a Jamaica o a tal con psicodelia, ya hablan de estos procesos de preparación por Zoom, ya hablan de estos procesos de integración por Zoom. Y no estoy diciendo que nos hayan copiado, pero al final del día como que pues nosotros pegamos las piezas muy rápido y eso nos permitió pues de pronto salir con una propuesta integrada que le hizo mucho sentido a mucha gente y que para nosotros también ha sido una manera de, pues o sea, de que llegue gente que está dispuesta a hacer ese compromiso y ese esfuerzo, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues vente a una ceremonia el viernes, bueno, pues voy. Pues sí, pero no vas a obtener el mismo, es igual que correr un maratón o igual que si te dijeran mañana, oye, pues tienes un boleto para irte al espacio, pero para poder subir a la nave necesitas estar a dieta 6 meses y meditar todos los días y hacer un bootcamp de entrenamiento. Nadie lo dudaría. Digas, puta, pues vamos a subir a un cohete espacial, pues claro que lo tengo que hacer. Justo me gustaría aquí hacer un comentario que ahorita vino a mi cabeza, me buscó una de mis alumnas diciéndome que había hecho una ceremonia con la sustancia del sapo y no tuvo una buena experiencia y lo que le dijo la persona que le ayudó y la guió fue que pues no la había hecho bien, ¿no? O sea, que, no, que se había resistido mucho y no había hecho no se había dejado llegar a las profundidades que tenía que llegar
y que entonces pues tenía que encontrar la forma de atreverse a lidiar con este tema, ¿no? Entonces tenía este tema y decía, es que, ¿qué es? Es que no pude llegar. Entonces justo hice esta analogía del entrenamiento y le dije, mira, no se trata de eso. Hoy lo que tienes que hacer es entrenarte para estar bien, porque si no pudiste llegar a esa profundidad y encarar esto que tanto ruido te está haciendo, pero no sabes bien qué es lo que es porque tu psique, tu cuerpo y todo tu ser no están listos para encararlo. Entonces ahorita estás en un proceso donde te tienes que entrenar y entrenar en tu cotidianidad y entrenar sin las sustancias para que eventualmente llegues a un punto donde vas a poder encararlo con o sin sustancia. La vida te va a mostrar tu cuerpo, tu sabiduría interna te va a llevar a la herramienta precisa para que puedas encarar eso que tu ser completo está entrenado y tiene hoy las herramientas para verlo, ¿no? Entonces, esta parte del uso de psicodélicos que son clavados muy profundos en el mundo interno y yo creo que también en el mundo colectivo y en unas dimensiones que nuestra mente no puede entender, definitivamente requieren de alguien que esté en tu cultura, que entienda cómo está enramada tu mente, ¿no? Porque funciona lo mismo cuando se van con el chamán de Perú, que no entiende de dónde vienes. Dos, que te vaya a dar este espacio de contención y el espacio post a la ceremonia y el espacio de entrenamiento, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace José. Yo he hecho una ceremonia de ayahuasca en mi vida y fue a través de su programa, justo en pandemia, y, y me dio risa como dijiste que tu primera ceremonia de ayahuasca, si hubieras escrito los 100 temas posibles de los que te podría haber llevado el viaje, no fue ninguno de esos y a mí me pasó idéntico. Eh, y, y, es porque pues, la mente siempre tiene una agenda, ¿no? Pero adentro, o sea, si quitas la mente no hay agenda, ¿no? O sea, es Exactamente. como... Y, y bueno, otra cosa, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, definitivamente voy a dejar en las notas del episodio todos los contactos de José porque pueden trabajar con él de muchas formas, pueden empezar a caminar este camino que él ha caminado. Como todo buen maestro, uno enseña el camino que ha recorrido en profundidad y él lo lleva recorriendo varios años, ha acompañado a muchísimas personas y pueden aprender de este camino a través de estos programas que tiene. Se puede hacer también, hace trabajo uno a uno, con o sin sustancias y medicinas sagradas. Y además, hace poco sacó por fin un libro que llevaba escribiendo muchísimo tiempo, que es un viaje padrísimo. Si nos puedes decir como un mini preview de lo que es para que entiendan por qué recomiendo ampliamente que se echen un clavado a este libro. Para mí, el libro es como una síntesis de un poco cómo fue mi proceso de camino, que también tuvo que ver mucho con mi proceso de, de acomodar mi masculinidad, ¿no? Acomodar mi yo padre, ¿no? De convertirte en papá. De convertirme en papá y integrar esa energía, porque pues volverte papá es muy fácil, ¿no? Pero ejercer tu paternidad, pues ahí requiere yo creo que un trabajo muy profundo. Yo cada vez estoy más convencido de que ser papá y no adentrarte en un proceso de autoexploración, puede ser con terapia, puede ser con lo que sea, pero de autoexploración pues es una manera muy, muy efectiva de perpetuar muchos de las cuestiones sistémicas, trauma, desarrollo y digamos, patrones que podemos ver en nuestros papás, en nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, creo que el libro bueno, el libro nace más o menos cuando René, mi hijo, tenía 6 meses, yo empiezo a escribirle cosas. Me doy cuenta de que, de que había una parte biográfica que se va perdiendo, se va diluyendo, ¿no? Puedes tener miles de fotos en el celular, videos, pero hay como la anécdota, la platicada, la sensación interna que tú vas experimentando con tus hijos
que no queda testimonio de eso y la memoria es muy traicionera, ¿no? Entonces empecé a escribir estos textos muy al principio, muy anecdóticos, muy de te está saliendo el primer diente, estás, las noches duermes así, te gusta el aguacate, ya sabes, ¿no? Y poco a poco esos textos empezaron a ser textos donde yo empecé a permitirme profundizar más en mi experiencia, en lo que estaba sintiendo, en lo que estaba viviendo en ese momento, porque creo que hay una, o sea, le transmitimos a nuestros hijos mucho más de lo que a veces queremos reconocer y lo que sabemos. Eh, an- y entonces, creo que parte de nuestra tragedia como seres humanos es que, pues desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 5 6 7 años de edad, prácticamente no tenemos memorias biográficas. Y son al mismo tiempo los años más determinantes de cómo vamos a entender el mundo y cómo vamos a ser como somos y cómo vamos a reaccionar como reaccionamos. Entonces para mí, cada vez el proyecto empezó a tomar este sentido, decir, no por completo, pero por lo menos quiero que René tenga un, un manual de cómo fueron esos primeros años de su vida, ¿no? Antes de que empezara a tener memoria consciente. Y en el proceso me di cuenta que no podía comunicarle eso sin comunicarle, por un lado, cómo había sido mi proceso, cómo el camino de las plantas medicinales como hombre me había llevado a reconocer y reconectar mi universo emocional y a poderlo integrar como una herramienta y no como un liability. Y por eso me da risa, hago un pequeño paréntesis, pero a veces se acercan a muchos hombres que quieren llevar un proceso con nosotros y a la que tienen que convencer es a la esposa. Y una vez que lo hacen, las que más nos recomiendan son las esposas, by the way. O sea, como que ya que se quitaron la idea de que van a hacer un psicodélico, que va a ser peligroso y tal, de repente es, o sea, vuélvete a ir. O sea, cada vez que regresas, regresa una versión más presente, más amorosa, más consciente. Entonces, bueno, cierro paréntesis, pero ese proceso para mí fue bien importante porque me abrió la ventana de poder establecer un vínculo con mi hijo muy distinto. Entonces, pues empiezan o sea, no hay psicología sin infancia, no hay desarrollo personal sin un entendimiento muy profundo de dónde venimos. Entonces la paternidad no es nada más la paternidad. O sea, la paternidad es una herramienta poderosísima para descubrirnos como adultos. ¿No? No es ejercer mi paternidad como yo te la ejerzo a ti, hijo. Es en este vínculo que estamos formando, yo voy descubriendo un montón de cosas de mí, de mi historia, de mis carencias, de cómo fue mi papá, cómo fue mi mamá, cómo eso me llevó a motivarme a ser quien soy, cómo eso hace que hoy tenga miedo ante ciertas cosas o me entristezcan ciertas cosas, o cómo se estructuró mi sistema de valores. O sea, nuestros hijos son ese es un gran cliché, pero nuestros hijos son un gran espejo, pero no es nada más un gran espejo para decir, puta, me caga cómo eres, pero me veo espejeado en ti, sino es, wow, me descubro siendo muy intolerante con tus emociones, por ejemplo, ¿no? Y eso me revela que quizás yo no tuve un espacio donde mis emociones fueran contenidas en casa, ¿no? Y esto no tiene como idea o como propósito señalar culpables o victimizarnos, sino todo lo contrario, es poder decir, oye, tuve estas carencias, como haya sido, tuve estos excesos, tuve estas herramientas y todo esto me construye. Ahora, ¿qué quiero transmitirle a mis hijos? Y lo más importante no es que quiero transmitirle a mis hijos, porque eso está plagado de los mismos sesgos de mis propias heridas, es qué necesitan mis hijos. Vamos a tener hijos más frágiles, más sensibles, más artistas, ¿no? Que quizás necesitan un tipo de contención, un tipo de paternidad suave, delicada, cariñosa, con mucho contacto físico. Vamos a tener hijos de pronto que sean extremadamente fuertes y tomadores de riesgos y retadores. Pues quizás ese hijo necesita al mismo tiempo mucha motivación, pero también límites más claros y ser más duros, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Construyo la fórmula de la paternidad a partir de mi propio drama y eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos. Y perdemos la mitad de la ecuación. La otra mitad de la ecuación es qué necesita, qué tipo de persona es. Y eso no se logra pasando una tarde el domingo con ellos. O sea, esa vinculación, ese entendimiento que me lleve a ejercer mi paternidad en una especie de alianza, no es
hay un ratito en la noche pasé y les di la bendición, o sea, sí requiere tiempo. Y esto es un reto, porque no, nuestro modelo de sociedad, por lo menos el mexicano, clase media alta, etcétera, no contempla una paternidad donde el papá pueda decir, me tomo una tarde a la semana, los fines de semana no son para otra cosa más que para estar con mis hijos, ¿no? Y hay esta falacia, perdón que lo diga, pero la falacia del tiempo calidad. O sea, no hay tiempo o sea, se requiere tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Y tiempo de presencia. Porque también y esto lo digo reconociendo que yo tengo un acuerdo con Paola que todos los miércoles yo estoy toda la tarde con René. Y sí hay días que me veo en el teléfono, ya sabes, a ver si ya puso la marrana. No quiero sonar como que yo ya lo logré. Es algo Sí, que no, con lo que no. batallo todos los días. Y sé que ese vínculo es muy retador, ¿no? Muchas veces interpone a mi propio proyecto de carrera o mis propias pendientes profesionales, etcétera. Pero, pero mi recomendación es ir construyendo esos espacios, esos lugares de vínculo que me van a permitir entonces conocer realmente a mis hijos y ejercer una paternidad, no solamente desde mis carencias, sino desde las necesidades que tiene pues mi hijo, mi hija, quien sea que esté ahí, ¿no? Súper. Pues bueno, qué episodio tan. O sea, yo sabía que no nos iba a alcanzar el tiempo, o sea, no me está sorprendiendo esto. Lo quería hacer en 1 hora, y que más bien debí de haber dicho, nos vamos a ver 2 veces y hacemos 2 episodios. Seguramente habrá un segundo en algún momento. Qué delicia, qué infinito es todo lo que puedes compartir. Eh, Me queda clarísimo que ese punto en tu vida se haya dado como se haya dado, donde te cayó el 20, que tu misión era compartir, guiar y ayudar a otros. Definitivamente, you have it in you, y creo que ese era el león que veíamos. O sea, creo que definitivamente eres un líder nato con una grandeza, una presencia y una valentía que pocos tienen, y se me llenan los ojos de lágrimas. De verdad te quiero, te admiro, y qué bonito poder compartir un poquito de ti con esta audiencia que también quiero muchísimo, y que sé que este episodio les ha dejado demasiado para procesar. No dejen de contactar a José si sienten que necesitan contactar con él. Hoy I couldn't recommend. te propongo algo, porque además está interesante y seguramente saldrán muchas preguntas y cuestionamientos y dudas y así, que no es común en los podcasts, pero pues igual podemos aquí hacer una pequeña innovación. Que igual abramos un espacio para quienes les interese, ¿no? Y hacemos un Q&A por Zoom en algún momento en la siguiente semana y media o algo así, con tu Buenísimo. comunidad y que ahí podamos ahí a lo mejor pelotear algunas cosas de tu experiencia, porque también yo sé que le has chambeado durísimo. eh, y, y un poco, sí, para que esto no se quede en un monólogo de nosotros hacia la audiencia, sino que igual poder Me dar encanta. ese espacio. Entonces, sí que lo aterrizamos y yo feliz de la vida. Me encanta. Pues todo, en las notas del episodio dejo todo. Este episodio no se está grabando en vivo, entonces me da tiempo para planear este encuentro y ya dejar todo listo en las notas del episodio para que se puedan inscribir y apuntar, y hacemos una sesión en vivo con cupo limitado para poder tener esta conversación y responder muchas preguntas que estoy segura que van a salir. Les damos tiempo de que asimilen lo que se mueva en esto para que lo podamos platicar. Pues buenísimo, estoy segura que de aquí van a salir mucho más cosas que en una tarde de Zoom. Pues gracias, José. Sin más, lo Gracias, dejamos hasta aquí. gracias a ti, gracias a todos los que se dieron el tiempo a escucharlo. Y bueno, ahí apuntas mis contactos. Yo creo que lo más fácil es Instagram. Sí, igual dinos tu Instagram y página y así. Mi Instagram es @casasjose y el de mi proyecto Reborn es @feel.reborn. Y la página de internet es feelreborn.net. Ahí pueden encontrar más o menos todo, o si no, escriban en mi directo y yo les hago llegar.
información de Buenísimo. las cosas que vienen. Todo está en las notas. Les mando un abrazo con muchísimo cariño y nos vemos el próximo jueves para platicar un poquito más con calma. Bye, bye. Adiós, Isa querida. Bye.